Bienvenidos a mi garage, bienvenidos a su garage, bienvenidos al Garage One for All. Seguimos leyendo juntos El camino de servidumbre de Friedrich Hayek, ¿sí? Así que seguimos, parte 3, capítulo 2. La gran utopía. Lo que siempre ha hecho del Estado un infierno sobre la tierra es precisamente que el hombre ha intentado hacer de él su paraíso. F. Hölderlin. Que el socialismo haya desplazado al liberalismo como doctrina sostenida por la gran mayoría de los progresistas no significa que la gente haya olvidado las advertencias de los grandes pensadores liberales del pasado acerca de las consecuencias del colectivismo. Ha sucedido por su convencimiento de ser cierto lo contrario a lo que aquellos hombres padecían. Lo extraordinario es que el mismo socialismo, que no solo se consideró primeramente como el ataque más grave contra la libertad, sino que comenzó a ser abiertamente una reacción contra el liberalismo de la Revolución Francesa, ganó aceptación general bajo la bandera de libertad. Rara vez se recuerda ahora que el socialismo fue, en sus comienzos, francamente autoritario. Los escritores franceses, que construyeron los fundamentos del socialismo moderno, sabían, sin lugar a dudas, que sus ideas solo podían llevarse a la práctica mediante un fuerte gobierno dictatorial. Para ellos, el socialismo significaba un intento de terminar la revolución, con reorganización deliberada de la sociedad sobre líneas jerárquicas, la imposición de un poder espiritual coercitivo. En lo que a la libertad se refería, los fundadores del socialismo no ocultaban sus intenciones. Consideraban la libertad de pensamiento como el mal radical de la sociedad del siglo XIX. Y el primero de los planificadores modernos, Saint-Simon, incluso anunció que quienes no obedecían sus proyectadas juntas de planificación serían tratados como un rebaño. Solo bajo la influencia de fuertes corrientes democráticas que se predecieron a la revolución de 1848, inició el socialismo su alianza con las fuerzas de la libertad. Pero el nuevo socialismo democrático tuvo que vivir mucho tiempo bajo las sospechas levantadas por sus antecesores. Nadie vio más claramente que de Tocqueville que la democracia como institución esencialmente individualista que es, estaba en conflicto irreconciliable con el socialismo. La democracia extiende la esfera de la libertad individual, decía en 1848, el socialismo restringe. La democracia atribuye todo valor posible al individuo. El socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia y el socialismo solo tienen en común la palabra igualdad. Pero adviértase la diferencia. Mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y en la servidumbre. Para quietar todas las sospechas y uncir al carro más fuerte de todos los impulsos políticos el anhelo de libertad, el socialismo comenzó a hacer un uso creciente de la promesa de una nueva libertad. El advenimiento del socialismo iba a ser un salto desde el reino de la indigencia al reino de la libertad. Iba a traer la libertad económica, sin la cual, ya ganada la libertad política, no tenía valor. Solo el socialismo era capaz de realizar la consumación de la vieja lucha por la libertad, en la cual el logro de libertad política fue solo el primer paso. El sutil cambio de significado a que fue sometida la palabra libertad, para que esta argumentación se recibiese con aplauso, es importante. Para los grandes apóstoles de la libertad política, la palabra había significado libertad frente a la coerción, libertad frente al poder arbitrario de otros hombres, supresión de los lazos que impiden al individuo la elección y le obligan a obedecer las órdenes de un superior que está sujeto. La nueva libertad prometida era, en cambio, libertad frente a la indigencia, supresión del apremio de las circunstancias que, inevitablemente, nos limitan a todos el campo de elección, aunque a algunos más que a otros. Antes de que el hombre pudiera verse verdaderamente libre, había que destruir el despotismo de la indigencia física, había que abolirlas.
trabas del sistema económico. En este sentido, la libertad no es más que otro nombre para el poder o la riqueza. Y sin embargo, aunque las promesas de esta nueva libertad se combinaron a menudo con irresponsables promesas de un gran incremento de la riqueza material en una sociedad socialista, no era de una victoria tan absoluta sobre la mezquindad de la naturaleza donde se esperaba la libertad económica. A lo que se reducía realmente la promesa era a la desaparición de las grandes disparidades existentes en la capacidad de elección de las diferentes personas. La aspiración a la nueva libertad era, pues, tan solo otro nombre para la vieja aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza. Pero el nuevo hombre dio a los socialistas otra palabra en común con los liberales, a aquellos que explotaron a fondo. Y aunque la palabra fue usada en diferentes sentidos por los dos grupos, pocas personas lo advirtieron. Y todavía menos se preguntaron a sí mismos si las dos clases de libertad prometidas podían en realidad combinarse. No puede dudarse que la promesa de una mayor libertad se ha convertido en una de las armas más eficaces de la propaganda socialista, y que la creencia en que el socialismo traería libertad es auténtica y sincera. Pero esto no haría más que agrandar la tragedia si se probase que lo que se nos prometió como el camino de la libertad sería de hecho la vía de la esclavitud. Indiscutiblemente, la promesa de una mayor libertad es responsable de haber atraído más y más liberales al camino socialista, de cegarlos para el conflicto de principios que existe entre el socialismo y el liberalismo, de permitir que los socialistas usurpen a menudo el nombre del propio viejo Partido de la Libertad. El socialismo fue abrazado por la mayor parte de los intelectuales como el heredero presento de la tradición liberal. No es, pues, de extrañar que para aquellos resultase inconcebible la idea de un socialismo conducente al opuesto de la libertad. En los últimos años, sin embargo, los viejos temores acerca de las imprevistas consecuencias del socialismo se han declarado enérgicamente, una vez más, desde los lugares más insospechados. Observador tras observador, a pesar de las opuestas intenciones con que se acercaban a su tema, se han visto impresionados por la extraordinaria semejanza en muchos aspectos entre las condiciones del fascismo y el comunismo. Mientras los progresistas en Inglaterra y los demás países se forjaban todavía una ilusión de que comunismo y fascismo representaban los polos opuestos, eran más y más las personas que comenzaban a preguntarse si estas nuevas tiranías no proceden de las mismas tendencias. Incluso comunistas han tenido que vacilar un poco ante de testimonios tales como el de Mr. Max Eastman, viejo amigo de Lenin, quien se vio obligado a admitir que en vez de ser mejor, el estalinismo es peor que el fascismo, más cruel, más bárbaro, injusto, inmoral y antidemocrático, incapaz de redención por una esperanza o por un escrúpulo, y que es mejor describirlo como superfascista. Y cuando vemos que el mismo autor reconoce que el estalinismo es socialismo, en el sentido de que el acompañamiento político inevitable, aunque imprevisto, de la nacionalización y la colectivización que ha adoptado como parte de su plan para elegir una sociedad sin clases, su conclusión alcanza claramente un mayor significado. El caso de Mr. Eastman es quizás más notable, pero sin embargo no es de modo alguno el primero o el único observador simpatizante del experimento ruso que llega a conclusiones semejantes. Unos años antes, Mr. W. H. Chamberlain, que durante 12 años fue como corresponsal norteamericano a Rusia, ha visto frustrados todos sus ideales. Resume las conclusiones de sus estudios sobre aquel país, sobre Alemania e Italia, afirmando que el socialismo ha demostrado ser ciertamente, por lo menos en sus comienzos,
el camino de no la libertad, sino de la dictadura, y de las contradictaduras, el de la guerra civil más feroz especie. El socialismo ha logrado y mantenido por medios democráticos parece definitivamente pertenecer al mundo de las utopías. De modo análogo, un escritor inglés, Mr. E.A. Boyd, tras muchos años de íntima observación de los acontecimientos en Europa como corresponsal extranjero, concluye que el marxismo ha llevado al fascismo y al nacionalsocialismo, porque en todo lo esencial el fascismo y el nacionalsocialismo porque en todo lo esencial es fascismo y nacionalsocialismo. Y el doctor Walter Lippmann ha llegado al convencimiento de que la generación a la que pertenecemos está aprendiendo por experiencia lo que sucede cuando los hombres retroceden en la libertad, a una organización coercitiva de los asuntos. Aunque se prometan a sí mismos una libertad más abundante, en la práctica tienen que renunciar a ello. A medida que aumenta la dirección organizada, la variedad de los fines, que tiene que dar paso a la uniformidad. Es la némesis de la sociedad planificada y del principio autoritario en los negocios humanos. Muchas afirmaciones semejantes de personas en situación de juzgar podrían seleccionarse de las publicaciones de estos últimos años, particularmente de aquellos hombres que como ciudadanos de los países ahora totalitarios han vivido la transformación y se han visto forzados por su experiencia a revisar sus creencias más queridas. Citaremos como ejemplo más a un escritor alemán que llega a la misma conclusión, quizás con más exactitud que los anteriormente citados. El completo colapso de la creencia en que son asequibles la libertad y la igualdad a través del marxismo, escribe Mr. Peter Drucker, ha forzado a Rusia a recorrer el mismo camino hacia una sociedad no económica, puramente negativa, totalitaria, de esclavitud y desigualdad, que Alemania ha conseguido. No es comunismo y fascismo sean lo mismo en esencia. El fascismo es el estadio que se alcanza después de que el comunismo ha demostrado ser una ilusión. Y ha demostrado no ser más que una ilusión, tanto en Rusia estalinista como en la Alemania anterior a Hitler. No menos significativa es la historia intelectual de muchos dirigentes nazis y fascistas. Todo el que ha observado el desarrollo de estos movimientos en Italia o Alemania se ha extrañado ante el número de dirigentes de Mussolini para abajo, y sin excluir a Laval o a Quisling, que han comenzado como sindicalistas y acabaron como fascistas o nazis. Y lo que es cierto es que los dirigentes es todavía más verdad en las filas del movimiento. La relativa facilidad con que un joven comunista puede convertirse en un nazi o viceversa se conocía muy bien en Alemania, y mejor que nadie lo sabían los propagandistas de ambos partidos. Muchos profesores de universidad británicos han visto en la década de 1930 retornar del continente a estudiantes ingleses y americanos que no sabían si eran comunistas o nazis, pero estaban seguros de odiar a la civilización liberal occidental. Es verdad, naturalmente, que Alemania antes de 1933, Italia antes de 1922, los comunistas y los nazis o fascistas chocaban más frecuentemente entre sí que con otros partidos. Competían los dos por el favor del mismo tipo de mentalidad y reservaban el uno para el otro el odio herético. Pero su situación demostró cuán estrechamente se emparentaban para ambos el enemigo real, el hombre con quien nada tenían en común y a quien no había esperanza de convencer. Era el liberal del viejo tipo. Mientras para el nazi el comunista y para el comunista el nazi, para ambos el socialista eran reclutas en potencia. De hecho,
De buena manera, aunque obedeciesen a falsos profetas, ambos sabían que no habría compromiso entre ellos, quienes realmente creían en la libertad individual. Para que no puedan dudarlo, las gentes engañadas por la propaganda oficial de ambos lados, permítase citar una opinión más, de una autoridad que no debe ser sospechosa. En un artículo bajo el significativo título de El redescubrimiento del liberalismo, el profesor Edward Hyman, uno de los dirigentes del socialismo religioso germano, escribe: el hitlerismo se proclama a sí mismo como, a la vez, la verdadera democracia y el verdadero socialismo. Y la terrible verdad es que hay un grano de certeza en ambas pretensiones. Un grano infinitesimal, ciertamente, pero suficiente de todos modos para dar base a tan fantásticas tergiversaciones. El hitlerismo llega hasta reclamar el papel de protector de la cristiandad. Y la verdad terrible es que incluso este gran contrasentido puede hacer alguna impresión, pero un hecho surge con perfecta claridad de toda niebla. Hitler jamás ha pretendido representar al verdadero liberalismo. El liberalismo tiene, pues, el mérito de ser la doctrina más odiada por Hitler. Debe añadirse que si este odio tuvo pocas ocasiones de manifestarse, en la práctica, la causa fue que cuando Hitler llegó al poder, el liberalismo había muerto virtualmente en Alemania, y fue el socialismo quien lo mató. Si para muchos que han observado desde cerca el tránsito del socialismo al fascismo, la conexión entre ambos sistemas se ha hecho cada vez más evidente. La mayoría del pueblo británico cree todavía que el socialismo y la libertad pueden combinarse. No puede dudarse que la mayoría de los socialistas creen aquí todavía profundamente que el liberal de libertad y retrocederían si llegasen a convencerse de que la realización de su programa significaría la destrucción de la libertad. Tan escasamente se ha visto el problema. Tan fácilmente conviven todavía los ideales más irreconciliables, que aún podemos oír discutidas en serio tales contradicciones en los términos de como el socialismo individualista. Si esta es la mentalidad que nos arrastra hacia un nuevo mundo, nada puede ser más urgente que un serio examen del significado real de la evolución del acontecimiento en otro lugar. Aunque nuestras conclusiones no harán más que confirmar los temores que otros han expresado ya. Las razones por las que esta evolución no puede considerarse occidental no aparecerán sin un examen algo profundo de estos principales aspectos, de esta transformación de la vida social. En tanto, la conexión no se haya revelado en todos sus aspectos, pocos serán los que crean que el socialismo democrático, la gran utopía de las últimas generaciones, no es solo inasequible, sino el desempeño en alcanzarlo produce algo tan sumamente distinto que pocos de sus partidarios estarían dispuestos a aceptar sus consecuencias. Capítulo 3. El individualismo y el colectivismo. Cita: los socialistas creen en dos cosas que son absolutamente diferentes y hasta quizá contradictorias: libertad y organización. Eli Halby. Para poder progresar en nuestro principal problema es menester remontar antes un obstáculo, una confusión que ha de aclararse, muy responsable del camino por el que somos arrastrados, hacia cosas que nadie desea. Esta confusión concierne nada menos que al propio concepto de socialismo. Puede que este sea solo significar, y a menudo se usa para describir los ideales de justicia social, mayor igualdad y seguridad, que los fines últimos del socialismo, pero significa también el método particular por el que la mayoría de los socialistas espera alcanzar estos fines, y que muchas personas idóneas se consideran como el único método
por el que pueden plenamente y prontamente lograrse. En este sentido, socialismo significa la abolición de la empresa privada y de la propiedad privada, de los medios de producción, y creación de un sistema de economía planificada, en el cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es reemplazado por un organizador central de la planificación. Hay muchas personas que se llaman a sí mismas socialistas, aunque solo se preocupan de lo primero, que creen fervientemente en estos fines últimos del socialismo, pero ni comprenden cómo pueden alcanzarse ni les preocupa. Y solo están ciertos de que tienen que alcanzarse de cualquier manera y de cualquier precio. Más, para casi todos los que consideran el socialismo no solo como una esperanza, sino como objeto de la práctica política, los métodos característicos del socialismo moderno son tan esenciales como los fines mismos. Muchas personas, por otra parte, que valoran los fines últimos del socialismo, no menos que los socialistas, se niegan a apoyar al socialismo a causa de los peligros que ven para otros valores en los métodos propugnados por los socialistas. La discusión sobre el socialismo se ha convertido así principalmente en discusión sobre los medios y no sobre los fines, aunque vaya envuelta también de una cuestión de saber si los diferentes fines del socialismo pueden alcanzarse simultáneamente. Esto bastará para crear confusión. Más, la confusión ha aumentado todavía por la práctica común de negar que quienes rechazan los medios aprecien los fines. Pero no es esto todo. Se complica más la situación por el hecho de valer los mismos medios, la planificación económica, que es el principal instrumento de la revolución, de la reforma socialista, para otras muchas finalidades. Tenemos que centralizar la dirección de la actividad económica si deseamos conformar la distribución de la renta a las actuales sobre la injusticia social. Propugnan la planificación, por consiguiente, todos aquellos que demandan la producción para el uso sustituya a la producción para el beneficio. Pero esta planificación no es menos indispensable si la distribución de la renta ha de regularse de una manera en que tengamos por opuesta a la justa. Si deseamos que la mayor parte de las cosas buenas de este mundo vayan a manos de una élite racial, el hombre nórdico o los miembros de un partido o una aristocracia, los métodos que habríamos de emplear son los mismos que asegurarían una distribución igualitaria. Puede que quizás parecer abusivo usar la palabra socialismo para describir sus métodos y no sus fines. Utilizar para un método particular un término que para mucha gente representa un ideal último. Es preferible, probablemente, denominar al colectivismo a los métodos que pueden usarse para una gran variedad de fines y considerar al socialismo como una especie dentro de este género. Con todo esto, aunque para la mayor parte de los socialistas solo una especie de colectivismo representará el verdadero socialismo, debe tenerse presente que en este es una especie de aquel y que, por consiguiente, todo lo que es cierto del colectivismo como tal debe y puede aplicarse al socialismo. Casi todas las cuestiones que se discuten entre socialistas y liberales atañen a los métodos comunes a todas las formas de colectivismo y no a los fines particulares a los que se desean aplicarlos. Los socialistas y todos los resultados que nos ocuparán en este libro proceden de métodos del colectivismo, con independencia de los fines a los que se apliquen. Tampoco debe olvidarse que el socialismo no es solo una especie más importante con mucho del colectivismo o la planificación, sino que ha convencido a gente de mentalidad liberal para someter otra vez aquella reglamentación de la vida económica que ya habían derribado
porque, en palabras de Adam Smith, ponía a los gobiernos en tal posición de que para sostenerse se veían obligados a ser opresores y tiránicos. Las dificultades ocasionadas por las ambigüedades de los términos políticos corrientes no se eliminan. Sin embargo, si utilizamos el término de colectivismo de modo que incluya todos los tipos de economía planificada, cualquiera sea la finalidad de planificación, este significado parece ganar cierta precisión. Si hacemos constar que para nosotros designa aquella clase de planificación que es necesaria para realizar cualquier ideal distributivo determinado. Pero como la idea de planificación económica centralizada debe en buena parte su atractivo a la gran vaguedad de su significado, es esencial que nos pongamos de acuerdo en respecto a su sentido antes de discutir sus consecuencias. La planificación debe en gran parte su popularidad al hecho de desear todo el mundo, por supuesto, que fraternos nuestros problemas comunes tan racionalmente como sea posible, y que al hecho así obtengamos toda la previsión que nos alcance. En este sentido, todo el que no sea fatalista completo es un partidario de la planificación. Todo acto político es, o debe ser, un acto de planeamiento. Y en consecuencia, solo pueden haber diferencias entre buena y mala planificación, entre prudente y previsora, loca y miope planificación. El economista, cuya entera tarea consiste en estudiar cómo proyectan efectivamente sus asuntos los hombres y cómo podrían hacerlo, es la última persona que puede oponerse a la planificación en ese sentido general. Pero no es este el sentido en que nuestros entusiastas de una sociedad planificada emplean ahora en términos. Ni tampoco es este el sentido en que es preciso planificar, si deseamos distribuir la renta o la riqueza con arreglo a algún criterio particular, y de acuerdo a modernos planificadores. Para sus fines, no basta llamar así a la más permanente y racional estructura, dentro de la cual diferentes personas conducirían sus diversas actividades de acuerdo a planes individuales. Este plan liberal no es, según ellos, un plan. Y verdaderamente no es un plan designado para satisfacer los puntos de vista particulares acerca de lo que es y lo que debe tener cada uno. Lo que nuestros planificadores demandan es la dirección centralizada de toda actividad económica, según un plan único que determine la dirección implícita de los recursos de la sociedad para servir a particulares fines por una vía determinada. La disputa entre los planificadores modernos y sus oponentes no es, por consiguiente, una disputa acerca de si debemos guiarnos por la inteligencia para escoger las diversas organizaciones posibles de la sociedad. No es una disputa sobre si debemos actuar con previsión y raciocinio al planear nuestros negocios comunes. Es una disputa acerca de cuál será la mejor manera de hacerlo. La cuestión está en si es mejor, para este propósito, que el portador de poder coercitivo se limite, ¿sí?, en general, a crear condiciones bajo las cuales el conocimiento y la iniciativa de los individuos se encuentren el mejor campo para que ellos puedan componer de la manera más afortunada sus planes, o si la utilización racional de estos recursos requiere dirección y organización centralizada de todas nuestras actividades, de acuerdo con algún modelo construido expresamente. Los socialistas de todos los partidos han apropiado el término planificación para este último tema, y hoy se acepta generalmente en ese sentido. Pero aunque con esto se intenta sugerir que es solo el camino racional para tratar nuestros asuntos, lo cierto es que no se aprueba.
es el punto en el que los planificadores y liberales mantienen su desacuerdo. Es importante no confundir la oposición contra la planificación de la competencia como medio para coordinar los esfuerzos humanos, pero es una argumentación en favor de dejar las cosas tal como están. Se basa en la convicción de que allí donde pueda crearse una competencia efectiva está la mejor guía para conducir los esfuerzos individuales. No niega, más bien afirma, si la competencia ha de actuar con ventaja, requiere una estructura legal cuidadosamente pensada, y que ni las reglas jurídicas del pasado ni las actuales están libres de graves defectos. Tampoco niega que donde es imposible crear condiciones necesarias para hacer eficaz la competencia, tenemos que acudir a otros métodos en la guía de la actividad económica. El liberalismo económico se opone, pues, a que la competencia sea suplantada por medios inferiores para coordinar esfuerzos individuales. Y considera superior a la competencia, no solo porque en parte mayor de las circunstancias es el método más eficiente conocido, sino, más aún, porque es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los principales argumentos en favor de la competencia estriba en esa necesidad de un control social explícito y da a los individuos una oportunidad de decidir si las perspectivas de ocupación particular son suficientes para compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo. El uso eficaz de la competencia como principio de organización social excluye ciertos tipos de interferencia coercitiva en la vida económica, pero admite a otros que a veces pueden ayudar considerablemente a su operación e incluso requiere ciertas formas de intervención oficial. Pero hay buenas razones para que las exigencias negativas, los puntos donde la coerción no debe usarse, hayan sido particularmente señalados. Es necesario, en primer lugar, que las partes presentes en el mercado tengan libertad para vender y comprar a cualquier precio al cual puedan contratar con alguien, y que todos sean libres para producir, vender y comprar cualquier cosa que se pueda producir y vender. Y es esencial en que el acceso a las diferentes actividades esté abierto a todos los términos a los que la ley tolere, sin ningún intento de individuos o de grupos para restringir este acceso, mediante poderes abiertos o disfrazados. Cualquier intento de intervenir los precios o las cantidades de unas mercancías en particular priva a la competencia de su facultad para realizar una efectiva coordinación de los esfuerzos individuales, porque las variaciones de los precios dejan de registrar todas las alteraciones importantes de las circunstancias y no suministran una guía eficaz para la acción del mismo. Esto no es necesariamente cierto, sin embargo, de que las medidas simplemente restrictivas de los métodos de producción admitidos, en tanto estas restricciones afecten igualmente a todos los productores potenciales y no se utilicen de una forma indirecta para intervenir los precios y las cantidades. Aunque todas las intervenciones sobre los métodos o la producción imponen sobrecostes, es decir, obligan a emplear más recursos para obtener una determinada producción y pueden merecer la pena. No pueden merecer la pena. Prohibir el uso de ciertas sustancias venenosas o exigir especiales precauciones para su uso, limitar las horas de trabajo o imponer ciertas disposiciones ciertas suposiciones sanitarias es plenamente compatible con el mantenimiento de la competencia. La única cuestión está en saber si en cada ocasión particular las ventajas logradas son mayores que los costes que imponen. Tampoco son incompatibles el mantenimiento de la competencia y un extenso sistema de servicios sociales, en tanto que la organización de estos servicios no se dirija a ser inefectiva en los campos extensos de la competencia. Es lamentable
aunque no difícil de explicar, que se haya prestado en el paso mucha menos atención a las exigencias positivas para una actuación eficaz del sistema de competencia que a estos puntos negativos. El funcionamiento de la competencia no solo exige una adecuada organización de ciertas instituciones como el dinero, los mercados, los canales de información, algunas de las cuales nunca pueden ser provistas adecuadamente por la empresa privada, sino que depende, sobre todo, de la existencia de un sistema legal apropiado, de un sistema legal dirigido a la vez para preservar la competencia y a lograr que ésta opere de manera más beneficiosa posible. No es, en modo alguno, suficiente que la ley reconozca el principio de la propiedad privada y de la libertad de contrato. Mucho menos depende de la definición precisa del derecho de propiedad. Según se aplica a diferentes cosas. Se ha desatendido, por desgracia, el estudio sistemático de las formas de instituciones legales que permitían actuar eficientemente al sistema de la competencia y que pueden aportarse fuertes argumentos para demostrar que las serias deficiencias de este campo, especialmente con respecto a las leyes sobre sociedades anónimas y patentes, no solo han restado eficacia a la competencia, sino que incluso han llevado a su destrucción en muchas esferas. Hay, por último, ámbitos donde evidentemente las disposiciones legales no pueden crear la principal condición en la que descansa la utilidad del sistema de competencia y de la propiedad privada, que consiste en que el propietario se beneficie de todos los servicios útiles rendidos en su propiedad y sufra de todos los perjuicios que su uso resulte a otros. Allí donde, por ejemplo, es imposible hacer el disfrute de ciertos servicios, dependerá del pago de un precio. La competencia no producirá estos servicios y el sistema de los precios resultará igualmente ineficaz. Cuando el daño causado a otros por ciertos usos de la propiedad no pueden efectivamente cargarse al poseedor de esta, en estos casos hay una diferencia entre las partidas que entran en el cálculo privado y las que afectan al bienestar social. Siempre que esta diferencia se hace considerable, hay que encontrar un método, que no es el de la competencia, para ofrecer los servicios en cuestión. Y así, ni la provisión de señales indicadoras en las carreteras, ni, en la mayor parte de las circunstancias, las propias carreteras pueden ser pagadas por cada usuario individual, ni tampoco ciertos efectos perjudiciales de la deforestación, o de algunos métodos de cultivo, o del humo y los ruidos de las fábricas pueden confinarse al poseedor de los bienes en cuestión, o a quienes estén dispuestos a someterse al daño, a cambio de una compensación concertada. En estos casos es preciso encontrar algo que sustituya a la regulación por el mecanismo de los precios. Pero el hecho de tener que recurrir a la regulación directa por la autoridad, cuando no pueden crearse condiciones para la operación adecuada de la competencia, no comprueba que deba suprimirse la competencia allí donde puede funcionar. Crear las condiciones en que la competencia actuará con toda eficacia posible, complementarla allí donde no pueda ser eficaz y suministrar los servicios que, según las palabras de Adam Smith, aunque puedan ser ventajosos en el más alto grado para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca podrá compensar el gasto a un individuo o a un pequeño número de ellos. Son tareas que ofrecen un amplio e indiscutible ámbito para la actividad del Estado. En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente, el Estado carecerá de todo que hacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal, inteligentemente trazada y ajustada continuamente. Solo el requisito esencial para su buen funcionamiento, la prevención del fraude y el abuso, está incluido en la explotación de la ignorancia, ¿sí? Proporciona un gran objetivo, nunca, sin embargo, plenamente realizado para la actividad legisladora. La tarea
de crear una estructura adecuada para una operación beneficiosa de la competencia no había alcanzado todavía mucho cuando estados la abandonaron, a fin de suplantar la competencia por un principio diferente e irreconciliable. No se trataba de hacer operante a la competencia y complementarla, sino de desplazarla por completo. Es importante dejar bien sentado esto. El moderno movimiento en favor de la planificación es un movimiento contra la competencia, como tal. Una nueva bandera bajo la cual se han alistado todos los viejos enemigos de la competencia. Y aunque toda clase de intereses está intentando ahora restablecer bajo esta bandera los privilegios que la era liberal barrió, la propaganda socialista en pro de la planificación es la que ha dado un nuevo crédito. Entre la gente de mentalidad liberal a la oposición contraria de la competencia y la de Estado. Eficazmente la sana competencia en todo intento de desmontar la competencia que solía levantar. Lo que en realidad une a los socialistas de izquierda y de derecha es la común hostilidad a la competencia y su común deseo de reemplazarla por una economía dirigida. Aunque estos términos, capitalismo y socialismo, todavía se usan generalmente para describir formas pasadas y futuras de la sociedad, encubren, más que ilustran, la naturaleza de transición que estamos viviendo. Aunque todos estos cambios que observamos llevan hacia una vasta dirección central de la actividad económica, el combate universal contra la competencia promete producir, en primer lugar, algo incluso peor en muchos aspectos. Una situación que no puede satisfacer ni a los planificadores ni a los liberales. Una especie de organización sindicalista o corporativa de la industria, en la cual se ha suprimido más o menos la competencia. Pero la planificación se ha dejado en manos de monopolios independientes, que son las diversas industrias. Este es el primero e inevitable resultado de una situación en la que gente se ve unida por su hostilidad contra la competencia, pero en la que apenas concuerdan en algo más. Al destruir la competencia en una industria tras otra, la política pone al consumidor a merced de la acción monopólica conjunta de los capitalistas, los trabajadores de las industrias mejor organizadas. Y sin embargo, aunque esta situación existe ya desde hace algún tiempo en extensos sectores, y aunque a mucha de la turbia agitación y casi toda la movida por intereses en favor de la planificación tiene esta misma finalidad, no es una situación que pueda probablemente persistir o justificarse racionalmente. Esta planificación independiente a cargo de los monopolios. Esta planificación independiente a cargo de los monopolios industriales produciría, en efecto, efectos opuestos a los que proclaman los argumentos en favor de la planificación, una vez alcanzada tal etapa. La única alternativa para volver a la competencia es el control oficial de los monopolios. Una intervención que, si ha de ser efectiva, tiene que hacerse progresivamente más y completamente minuciosa. Esta etapa nos aproximamos rápidamente, cuando poco antes de la guerra, un semanario observó: según muchos signos, los dirigentes británicos se acostumbran cada vez más a pensar en un desarrollo nacional a través de monopolios controlados, enunciada probablemente en un acertado juicio sobre la situación de entonces. Después, la guerra ha acelerado mucho este proceso, y sus graves defectos y peligros harán cada vez más evidentes con el transcurso del tiempo. La idea de una centralización completa de la dirección de la actividad económica espanta todavía a mucha gente, no solo por la tremenda dificultad de la tarea, sino más por el horror que inspira el pensamiento de que todo sea dirigido desde un centro único. Si a pesar de ello nos movemos rápidamente hacia tal estado,
es principalmente porque la mayoría aún cree posible encontrar una vía intermedia entre la competencia atomística y la dirección centralizada. Nada, por lo demás, parece a primera vista más plausible. O tiene más posibilidades de atraer a la gente razonable que la idea de nuestro objetivo no debe ser la descentralización extrema de la libre competencia, ni la centralización completa de un plan único, sino alguna prudente mezcla de los dos métodos. Pero el simple sentido común se revela como engañoso y como un engañoso guía en este campo. Aunque la competencia pueda soportar cierta mezcla de intervención, no puede combinarse con la planificación en cualquier grado que deseemos seguir operando como guía eficaz de la actividad productiva. Tampoco es la planificación una medicina productiva, una medicina que a todos, que tomada en dosis pequeñas pueda producir efectos que cabe esperar de su aplicación plena. Vamos a cortar acá y seguimos en una nueva entrega. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.